Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, así es. Hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita acá dentro del programa Horizontes con La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, un programa que está diseñado para que todos los ciudadanos podamos entender y comprender dentro del concepto de cultura ciudadana cuáles son las actividades que llevan a cabo los médicos de nuestro país, igualmente también dirigido a la comunidad médica de nuestro país, para que sepan y conozcan sus derechos, sus atribuciones y sus deberes también. El tema de hoy es un tema muy interesante, ya vamos a ir con el tema. Antes solamente permítame recordarle que usted puede participar conforme avance el tema, pueden participar por medio de nuestra línea de WhatsApp. Si no tiene el WhatsApp nuestro, agréguelo a sus contactos en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42, repito, 83 41 41 42. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda opinar si gusta o haga sus reportes de sintonía desde diferentes partes del país. Para nosotros siempre es un gusto contar con la participación y el respaldo de todas y todos ustedes. Nos escucha a través de 96.3, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. También puede escucharnos a través de nuestra página en Facebook en cualquier parte del mundo, con solamente ingresar a la página nuestra. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Así es que estamos por todo lado. Bueno, vamos a entrar en materia. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. El tema de hoy es un tema muy interesante. Medidas cautelares. ¿Cuál es su objetivo? Eso es algo muy interesante. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuándo aplican?
¿Cómo se decide si se aplican las medidas cautelares y en un caso específico? ¿Cuáles son los tipos más comunes de medidas cautelares aplicadas acá en nuestro país, en Costa Rica? ¿Cuál es el propósito dentro del sistema legal costarricense de las medidas cautelares? Esto y más vamos a escucharlo de nuestra invitada, vamos a recibir la información completa de una persona profesional en leyes como es la licenciada Ariana García Madrigal del área laboral de la Unión Médica Nacional, que nos presenta medidas cautelares, cuál es su objetivo, cuándo aplican, cómo aplican y toda la información que tiene que ver con las medidas cautelares. Bienvenida, licenciada Ariana García Madrigal, qué gusto volver a compartir con usted. Gracias por estar con nosotros con un tema tan interesante como son las medidas cautelares. Adelante, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Muy buenos días, don Edgar, muchas gracias por el espacio. Igualmente, es un honor y un gusto volver a compartir en este espacio con usted y esperando que este sea un tema pues de mucho aporte para los radioescuchas. Pues sí, don Edgar, las medidas cautelares es un tema pues muy importante, ya que pues son como decirle así para expresarlo mejor, es una especie como de tutela preventiva. Uh-huh. O sea, yo busco con una medida cautelar anticipar la actuación de un derecho, o cuando hay ciertos efectos de una sentencia definitiva para evitar daños antes que tener que resarcirlos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto y en qué tipo de procesos podría yo pensar en una medida cautelar? De ahí que viene la importancia del tema. Bueno, las medidas cautelares pueden presentarse en procesos judiciales y todavía más importante, pueden presentarse también en procesos administrativos, que es el grueso, digamos, de procesos que trabajamos nosotros en el sindicato de Unión Médica Nacional, ¿verdad? La caja, las diferentes instituciones, Ministerio de Salud, pues tienen la potestad de poder hacer procesos administrativos cuando tienen una denuncia o por oficio de que hay una situación, ¿verdad?, inadecuada o una situación que al parecer transgredió alguno de los principios, ya sea que lo hizo un trabajador o varios, y puedo por medio de ese proceso administrativo buscar la verdad real de los hechos y en dado caso si amerita hacer una sanción. Entonces, durante la tramitación o incluso antes de la tramitación de ese proceso se puede dar una medida cautelar. Entonces, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué puede ser una medida cautelar? Digamos que hay un procedimiento de hostigamiento laboral. Entonces, yo estoy como afectada o digamos un grupo de colegas por un hostigamiento laboral y entonces a la persona que en apariencia es el que nos está hostigando, uno puede solicitar de forma como una medida cautelar separar a esa persona de ese puesto donde nos está hostigando y pasarla a otro puesto de trabajo. Puede ser dentro del mismo hospital, ¿verdad? Mientras no mantenga una relación, mientras no afecte o siga afectando esa relación a las personas supuestamente afectadas por ese hostigamiento, puede ser en otro hospital o puede ser incluso una medida todavía pues más drástica, así decirlo, donde se le manda a la persona a la casa, ¿verdad? Con una suspensión, digamos, laboral, pero donde todavía sigue, digamos, recibiendo salario. Esta medida, de hecho, la vemos muchas veces las personas en casos, digamos, donde hay situaciones, pues, anómalas con dinero, que salen mucho en las noticias, siempre hay una crítica de, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero está mandando a la casa y sigue recibiendo dinero, así que no, ¿verdad? Y es por un principio, ¿verdad? Es una medida, efectivamente no se ha dado el proceso, entonces uno no podría pues castigar a la persona anticipadamente. Correcto. Sin derecho al salario, sin antes se lleve el debido proceso. Entonces, evidentemente no es como por gusto que la administración, cuando toma ese tipo de medidas de decir a la persona que se vaya a la casa, pero que todavía tenga, digamos, derecho al salario, se tome así como de buenas a primeras, sino que es un respeto al debido proceso. Entonces, sin debido proceso, yo pues no podría determinar que una persona pues no tenga derecho a su salario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo o para qué sirve una medida cautelar? La función principal
sería para garantizar provisionalmente la eficacia de una resolución administrativa. Entonces, esta medida cautelar va a ser congruente esa función con los principios propios, ¿verdad?, del derecho, en este caso administrativo, que serían principios de celeridad, de eficiencia, de eficacia, de rapidez, que tienen a la desvelación con el derecho a obtener un proceso administrativo pronto y cumplido. ¿Por qué la medida cautelar, verdad? Porque recordemos que, lamentablemente, así como están las citas a la caja, digamos que me gusta poner este ejemplo para que los doctores nos entiendan cuando nos dice que no son tan rápidos los procesos, así como a veces cuesta mucho tener una cita en la caja, y sobre todo, digamos, con una especialidad en específico, así de lento también o de saturado está el sistema judicial, lamentablemente, y el sistema administrativo, que viene a ser un proceso más célere, un proceso más rápido, pues también encuentra, ¿verdad?, ciertas, no es tan célere como quisiéramos, por así decirlo, ¿verdad? Es un poquito más lento, sin embargo, siempre es más rápido que el proceso judicial. Eso sí es de fijo. Entonces, como el proceso dura, ¿qué es lo que queremos? Pues como proteger o garantizar por medio de esa medida antes de que se dé el resultado final. ¿Ok? Entonces, yo incluso durante un mismo proceso puedo interponer varias medidas cautelares, ¿verdad? Provisionalmente se ponen al inicio 4 o 3 meses, eso se puede ir prorrogando dependiendo que las situaciones que hayan provocado esa medida cautelar se mantengan durante el tiempo. De igual forma, eso no quiere decir que es una medida cautelar perenne. ¿Por qué? Porque si las situaciones cambian, pero cambian en el sentido de que no sea necesaria esa medida, también puede ser revocada. ¿Qué tan rápido es el plazo que tiene, existe? Más bien la pregunta sería, ¿existe algún plazo para que sea revisada la solicitud de una medida cautelar por parte de los funcionarios del Poder Judicial, del juez en ese caso, para que diga aplica, no aplica, o voy a estudiarla, serán 15 días, un mes, 22 días, porque hay casos en que va a ser más urgente la aplicación de una medida cautelar? Claro, bueno, se me adelantó a una parte, ¿no? Pero no sí, se preocupe, continúe entonces. No, de por sí ya iba a hablar de eso. Gracias. Bueno, es importante porque las medidas cautelares son muy curiosas, digamos, uno podía interponerlas antes incluso de interponer el proceso administrativo. Entonces, o de interponer el proceso en sede judicial, pueden ser ante causa, es decir, antes de iniciar con el proceso, o durante el proceso, no necesariamente iniciando. Eso sí, las medidas dependen de un proceso. Entonces, en este caso particular que usted me está diciendo, por ejemplo, en antecausa, yo puedo presentarla antes de presentar el proceso, pero me da un plazo de 15 días para que yo presente el proceso como tal. ¿Por qué? Porque la medida cautelar depende de un proceso principal. ¿Ok? Correcto. Entonces, bueno, ¿quiénes pueden soltar una medida cautelar en tu proceso? Las partes interesadas. Pueden solicitar medidas cautelares necesarias, idóneas y pertinentes para garantizar de forma provisional la eficacia del acto final o definitivo. Es importante tener en cuenta que las medidas cautelares, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la normativa de relaciones laborales sí establece las medidas cautelares, ¿verdad? Cuándo corresponden los supuestos, las características y los tipos y los plazos de la medida. Por su parte, digamos, el MIN se refiere a lo que es la Ley General de Administración Pública, y la Ley General de Administración Pública a lo que se refiere por medio del artículo 229 de forma supletoria, es decir, cuando hay como un vacío legal, refiere directamente al Código Procesal Contencioso Administrativo, que ahí desarrolla lo que es la medida cautelar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son o cuáles son las características estructurales de la medida cautelar? Hay que tomar en cuenta, digamos, para que yo determine que procede una medida cautelar, que tenga, digamos, una estructura con ciertas características. Uno sería la instrumentalidad e independencia, ¿verdad? Eso tiene que ver con una sentencia que al final va a ser definitiva, pero que por el tiempo, ¿verdad? Tiene una relación de subordinación o accesoriedad con respecto al proceso principal.
que es lo que les mencioné antes. Yo puedo meter una medida cautelar, pero siempre va a depender de un proceso. La puedo incluso interponer antes, como establece el Código Procesal, el Código Procesal Contencioso Administrativo, pero en 15 días se le toca presentar a usted el procedimiento al cual va esa medida, ¿verdad? La medida cautelar siempre es accesoria a un principal, es decir, depende. Entonces pasa mucho que digamos, llegan los doctores, es que era que me notificaron 2 cosas y no entiendo. Entonces, los notifican de un procedimiento administrativo, ya sea disciplinario, ¿verdad? O disciplinario patrimonial o patrimonial, y por aparte les notifican de una medida cautelar. Entonces, ¿qué es? Accesoriamente le están notificando una medida cautelar. En caso de la caja, ¿verdad? Podría ser una separación temporal del puesto con goce de salario o un traslado temporal. Eso sí, el traslado está supeditado. No es que yo le puedo decir a usted, bueno, don Edgar, usted trabaja, no sé, en el México y ahora va a ir para Guanacaste. No, o sea, es una medida cautelar cuando es con traslado temporal dentro de la institución, de la caja, tiene que ser dentro de un perímetro de 10 kilómetros donde usted actualmente labora. Entonces, si usted trabaja en el México, evidentemente yo no lo puedo mandar a trabajar a, no sé, al Monseñor Sanabria, ¿verdad? Se sale evidentemente todos los 10 kilómetros. Durante el tiempo que dure la medida, se le tienen que dar funciones propias de su perfil ocupacional o categoría. Es decir, yo no puedo ponerlo usted como médico después a decirle, bueno, ahora va a hacer labores de secretariado, ¿verdad? No, o sea, lo tengo que mantener haciendo labores de su propio perfil y categoría con su misma condición salarial y en su jornada laboral. O sea, no puedo hacer esos cambios abruptos. ¿Por qué? Porque recordemos que es una medida provisional, ¿verdad? Entonces no podría pensar en cómo hacer un castigo anticipado, por así decirlo, porque recordemos que en dado caso una sanción vendría una vez que se determine la culpabilidad o bien cuando se llegue al dictado final de esa sentencia y no antes. O bien también aquí deja abierto otras medidas que se consideren pertinentes. Así lo establece, por ejemplo, lo que es la caja. Entonces, como ve, tiene volvemos a lo que es la instrumentalidad de independencia, que depende de un procedimiento. Entonces, por eso es que muchas veces el médico se sorprende que tiene 2 procesos. No, o sea, esa medida cautelar viene de la mano, por así decirlo, y depende de ese proceso principal. Si no hubiera un proceso principal, ¿verdad? O bien en los 15 días no se presenta ese proceso principal, pues esa medida cautelar no tendría utilidad y tiene que desecharse o revocarse. ¿Ok? Ahora bien, otra característica sería la provisionalidad. Entonces, es como la eficacia, ¿verdad? Que se agota al momento que yo dicto esa sentencia principal. Entonces, es decir, que tiene efectos que penden de otro proceso, ¿verdad? Y la permanencia, y también tienen una permanencia en el tiempo que depende de las circunstancias que se tomaron por su adopción. Entonces, como le estaba diciendo, por ejemplo, yo puedo tener una medida cautelar por un proceso de hostigamiento laboral en un centro médico contra una persona, pero esa medida cautelar, si la persona, por ejemplo, renuncia a esa plaza y se va a otro lado, ya esa medida cautelar no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la persona no va a regresar a ese lugar porque ya renunció a regresar a ese lugar, ¿verdad? Diferente es cuando evidentemente la persona tiene interés en regresar al lugar de trabajo donde lo sacaron por esa medida cautelar, entonces hay que estar haciendo una prórroga de esa medida. Una vez que se termina, la prorrogo. ¿Por qué? Porque tengo que estarla prorrogando. Que es importante también, ¿no, Edgar? La medida cautelar, cuando yo la interpongo, evidentemente tiene que estar motivada, como todo acto administrativo. Yo no puedo llegar y esperar sacarlo usted de su trabajo y decirle, como el ejemplo que le puse antes, usted trabaja en el Hospital México, y decirle, bueno, Edgar, salga de aquí, tiene una medida cautelar y se va para, no sé, para el San Juan de Dios, porque está entre los 10 kilómetros. Creo que sí está entre los 10 kilómetros, si no, le ponemos uno más cerca. Entonces, decirle, bueno, se va. Y no, ¿por qué? Se tiene que motivarme. ¿Cuál es el hecho o hechos que motivan que yo me tenga que salir de mi lugar de trabajo? Y en dado caso, yo podría, utilizar los recursos correspondientes de revocatoria de apelación contra esa medida.
¿ok? No es como que a mí se me antoje y simplemente le digo, bueno, váyase. Entonces, yo tengo que indicarle a la persona contra la que estoy tomando esa medida el por qué la estoy tomando y el fundamento que bajo el cual la estoy tomando. Por ejemplo, una medida cautelar. Tiene la medida cautelar también. Correcto, también. ¿Por qué? Porque si luego tengo que hacer una prórroga, evidentemente, una vez que se termina la medida, yo puedo pensar, me devuelvo a mi lugar de trabajo. Si la tengo que prorrogar, tengo que decirle, bueno, la medida cautelar en este caso va de tal fecha a tal fecha, del año a tal año. O sea, y evidentemente, como tiene que ser prorrogada, también es importante, las prórrogas no son automáticas, no es como que yo digo, bueno, como en el oficio 28 del 2024 de agosto, yo impuse una medida cautelar que inicialmente empezaba en tal fecha y terminaba esta fecha, la prorrogo ahora tal fecha. No, tengo que igual forma, obviamente, volver a fundamentar ese acto indicando por qué se mantiene, porque como lo estoy diciendo, el tiempo puede ser que durante el tiempo del proceso las características iniciales que propiciaron esa medida ya no se mantengan, como el ejemplo que le dije anteriormente. Puede ser que esa persona inicialmente la saca con una medida cautelar, inicialmente pelea esa medida cautelar y posteriormente ya la medida no tiene sentido porque la persona renuncia, digamos, a ese puesto en ese hospital y se va a otro. Entonces, el proceso puede continuar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, que es accesoria, ya no tiene ninguna utilidad de mantener a esa persona alejada de ese puesto. Pero el proceso de averiguar la verdad real de los hechos y saber si cometió continúa, ¿verdad? Tiene que tener un fin, no es como, bueno, está bien, ya entonces que la medida cautelar no funciona o no tiene utilidad, váyase. No, el proceso tiene que terminar y tiene que terminar ya sea con el archivo del proceso porque no se pudo demostrar o bien con la demostración y una posterior sanción por esa situación que se logró demostrar. Los procesos inician y no se sabe qué tan complejos van a ser durante el periodo de buscar esa verdad real de los hechos. ¿Cuántas veces se puede prorrogar una medida cautelar? Mientras uno depende de la etapa en la que estemos, ¿verdad? Porque las medidas cautelares pueden ser incluso durante una investigación preliminar, pero en la investigación preliminar, y aquí voy para atrás, yo creo que en un programa anterior, hace ya ratillo he hablado de ello, la investigación preliminar es un acto preparatorio donde la administración pues no tiene en ese momento determinado al o las personas, ¿verdad? Que en apariencia hicieron alguna situación, algún hecho que amerita investigar, o bien cuando no se tiene suficiente prueba. Entonces es un acto preparatorio en el cual la administración está buscando esa prueba. En este caso, ¿verdad? Igual, la Ley General de Administración Pública establece que la investigación preliminar tiene un plazo de 2 meses. Lamentablemente, muchas veces en la institución, esos 2 meses, en el artículo 106 de la Normativa de Relaciones Laborales, lo establecen como 3 y está mal. El 115 de la Normativa de Relaciones Laborales establece que son de 2 meses y remite al 261 de la Ley General de Administración Pública que establece que son 2 meses. Lo que pasa con el 116 es que establece la posibilidad de que si la investigación preliminar es muy compleja, ¿verdad? Y puede tener una duración mayor y por lo tanto pueden ser prorrogables por 3 meses. Es decir, en total una investigación preliminar podría durar 5 meses, por así decirlo. ¿Ok? Perfecto. ¿Verdad? Pero esa prórroga tiene que ser por casos de absoluta complejidad o dificultad. No es que se me acabó el tiempo, porque eso siempre lo vemos. O, por ejemplo, yo, ¿verdad? Bajo principios de lógica, el derecho tiene mucha lógica. Entonces, por ejemplo, yo no puedo solicitar una prórroga una vez que se me fue el tiempo. Y pasa mucho. O sea, yo solicito la prórroga mientras estoy dentro del tiempo y veo, justificado, que hay una complejidad o que hay una dificultad en la investigación. Entonces ahí solicito la prórroga. Yo no puedo solicitar una prórroga una vez que ya no tengo plazo, una vez vencido, ¿verdad? O sea, necesito, ¿verdad?, efectivamente encontrarme dentro del plazo, pero eso pasa mucho en los procesos a nivel institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, la medida cautelar sí va a tener, por ejemplo, un plazo determinado. ¿Por qué? Porque la investigación preliminar no puede establecerse por siempre, ¿verdad?
Sin embargo, el proceso administrativo, al ser un poco más largo y mientras se mantengan las circunstancias, yo puedo hacer la prórroga mientras se mantengan las circunstancias iniciales varias veces, hasta 3, 4 veces, dependiendo de lo que dure el proceso. Volvemos a lo mismo, se supone que los procesos administrativos no son tan largos, pero don Edgar, pasa mucho que lamentablemente el proceso administrativo pues se convierte en un proceso un poco tedioso, no tanto como el judicial, ¿verdad? Que inicialmente podemos estimar, ¿verdad? Como está tan lento, 5 a 7 años incluso, pero sí a veces podemos pasar año y medio en la resolución de un proceso, ¿verdad? Dependiendo de cuánto dure el órgano director en elevar al órgano decisor, dependiendo si hay cancelación de audiencias por diferentes motivos, incapacidad de la parte, incapacidad de recibirnos por parte de los órganos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en efecto, como usted preguntó, sí se puede prorrogar, pero depende de la parte en la que nos encontremos. Esta investigación preliminar, por ejemplo, tendría un límite. Ese límite sería el lapso de la investigación, que ya sabemos, en teoría son 2 meses, a menos de que por complejidad se den 3 meses más. Correcto. Pero solo por extrema complejidad. A veces pasa que dicen, porque ha pasado, yo creo que ya me ha pasado todo, es que al órgano le costó mucho reunir. No, vamos a ver, eso no es un tema de complejidad. Usted, la administración, le está dando a usted una orden, le está dando a usted un asunto serio, y usted tiene que ver cómo se acomoda y solicita, ya que la administración se puede usted hacer esas situaciones, porque también pasa que muchas veces los doctores dicen, es que yo no quiero hacer eso. Bueno, toca, a menos de que tenga un motivo para recusarse, no sé, sea familiar directo, sean amigos, ¿verdad? O hay una situación que vaya a perjudicar el proceso, no sé, estén ustedes peleados en juicio o algo así, ¿verdad? Tenga un problema que ampliamente conocido podría poner en riesgo esa imparcialidad, pues efectivamente podría no ser parte de ese órgano. Pero si no, le toca. Entonces, muchas veces es como, es que yo no quiero. Sí, lamentablemente le toca, pero entonces también es importante que los doctores sepan efectivamente cuánto tiempo tienen para hacer eso y que la administración les tiene que facilitar ese tiempo, ¿verdad? Para poder hacer la investigación. No es, nunca tuve tiempo, no pude. O sea, eso no es una excusa o una justificante para tratar de ampliar ese plazo. Es importante, don Edgar, establecer esto porque muchas veces incluso este tipo de investigación preliminar, ya uno cuando empieza a ver el proceso dice, qué raro, en la denuncia estaban todos los elementos, ¿verdad? Estaba denuncias como, digamos, o procesos que no son tan complejos en cuanto a demostrar. Por ejemplo, cuando lamentablemente por error, por equivocación, ¿verdad? Un médico se mete en un expediente que no es de un paciente, con el EDUS, pasa mucho. Y entonces le hace un proceso. Bueno, hay veces donde viene el proceso, el EDUS queda registrado, hora, queda el día, queda cuánto estuvo la persona, a cuál perfil ingresaron, cuántas veces ingresó. Entonces, digamos, hacer una investigación preliminar sobre los elementos donde está determinado efectivamente quién ingresó, a qué hora ingresó, cuántas veces ingresó, a cuál paciente se le ingresó, va a ser muy rápido se ingresó, claro. Eso es muy rápido. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Hay una denuncia o hay un oficio o se sabe que esto pasó y entonces el órgano decisor tiene que, eso sí, un plazo de 1 mes a partir de que conoce para iniciar el proceso y no lo inicia. Entonces, ¿qué hacen? Se van a una investigación preliminar. ¿Por qué? Porque entonces se le está sacando el tiempo. Entonces yo hago la investigación preliminar y digo que es que no tengo elementos, cuando en realidad sí los tengo. Eso no se vale, ¿verdad? Porque yo ya tenía los elementos. Eso es utilizar de forma engañosa y de forma equivocada la investigación preliminar. ¿Para qué? Para que no se me vaya el tiempo, para que no me prescriba la acción de hacer el proceso administrativo. Y eso pasa mucho, lamentablemente. Dígame, doña Edgar. Sí, le iba a hacer una consulta. Las medidas cautelares
pueden ser de diferente orden. En ocasiones vemos que las personas no pueden aproximarse a su lugar de trabajo, en otros casos que no pueden conversar con las partes involucradas, no podrían, digamos, qué sé yo, en el caso de un médico me surge una pregunta, donde hay equipos muy sofisticados y muy valiosos que tienen los médicos muchas veces que son propiedad de ellos mismos. ¿Qué pasa si hay una medida cautelar y el médico dice, se me olvidó tal y tal equipo que es mío, propio, y necesito ir al centro de trabajo a retirarlo? ¿Cómo se hace en ese caso para no infringir la ley, para no estar en contra de lo que se está ordenando, pero también para recuperar sus bienes? Bueno, generalmente las medidas cautelares, cuando se indican y hay que hacer un traslado temporal, se le tiene que dar un tiempo para que la persona pueda mover sus objetos personales de la oficina donde está y reubicarlos. Sin embargo, a veces por la rapidez, etcétera, pues pasa que no se da eso. Entonces, ¿qué es lo que en este caso? Para que no se respete la medida cautelar, para que no haya contacto con las víctimas o haya tal vez una manipulación de prueba, por ejemplo, que yo diga, es que yo no puedo tener, y voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, para que nadie se me resienta, que una jefatura que pueda borrarme documentos o que pueda perderse ciertas cosas. Entonces lo que usted tiene que hacer es mandar a un apoderado, en este caso podría ser un abogado o un representante, ¿verdad?, sindical, o bien que se indique, se manda una nota con lo que se tiene que recoger de la oficina en este caso, y se le indica a la persona, se le da un permiso para que, bajo, ¿verdad?, la supervisión de otra persona, ¿verdad?, establecida ya por la administración, recoja los efectos personales, ¿verdad?, sin que se cause ningún tipo de contravención o que se perjudique la medida, ni que se cause ninguna situación pues contraria, que luego digan que raro, eso estaba aquí, ya no está, ¿verdad? Entonces, eso podría darse. Queda sumamente claro. Y licenciado, ¿usted me permite ir un segundo a la cabina central? Que me dice el compañero Alex que hay que ir a la cabina central. Claro. Gracias, muchísimas gracias a la licenciada Ariana García Madrigal, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que hoy nos trae el tema medidas cautelares. ¿Cuál es su objetivo? Ya lo hemos estado escuchando. Estamos aquí aprendiendo todos de esta excelente exposición, y sobre todo los afiliados y afiliadas a la Unión Médica Nacional, el Cuerpo Médico Nacional, que tengan claro, como siempre lo decimos aquí de manera reiterada, que cuentan con el apoyo de la Unión Médica Nacional. Dicho sea de paso, tengo un mensaje por acá del jefe del departamento, el máster Carlos Rodolfo Abarca. Dice: buenos días. La Unión Médica Nacional es el sindicato de todos los médicos de Costa Rica y cuenta con el departamento legal más completo y profesional. Saludos a toda la comunidad médica y a todos los oyentes de La Voz Médica. Atentamente, máster Carlos Rodolfo Abarca. Le agradecemos muchísimo a don Carlos, que siempre está pendiente y atento a lo que se da acá en el programa. Vamos a la cabina central y retornamos en breve. Recuerde, usted está escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, programa que se lleva a cabo La Voz Médica los martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. De niño, recuerdo la ropa tendida en las cercas y tendederos de las casas, puesto que ni se soñaba con secadoras eléctricas. Entonces había que aprovechar el sol. Aunque estábamos acostumbrados a ver aquel montón de ropa colgando por todo lado, como no era un buen espectáculo, los nuevos reglamentos de condominios y edificios de apartamentos, en su mayoría, prohíben colgar ropa en lugares visibles, como por ejemplo los balcones. Y la verdad, no me quiero imaginar un lindo edificio convertido en un tendedero de 5 o 6 pisos. Pero como la mala inventiva no tiene límite, ahora tenemos miles de tendederos de cables negros colgando de los ya saturados postes del tendido eléctrico.
Y aunque algunos rollos parezcan aretes improvisados, la verdad es que el paisaje cada vez se aprecia menos por semejante adefesio estético. Le invito que al salir observe en su comunidad o cuando viaje en carro por la ciudad y comprobará que las cableras y quién sabe quién más convirtieron los postes en bodegas para no gastar en alquileres ni transportes. Claro, como son sin edificio ni guarda, pues los ladrones se los roban y de feria se quejan. ¿Será que esperan que sus clientes sean los vigilantes de semejante inventario? En ese caso, propongo una de dos: que hagan una rebaja generalizada a sus precios por ese cuido, o que dejen esa sinvergüenzada y se lleven sus adornos a otro lado, porque de feria sabemos que en las ciudades bonitas desde hace rato el cableado es subterráneo. No debemos ir al contrario por cochinos. Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense. Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítela ya al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval. Sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Retornamos La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica, hoy con la licenciada Ariana García Madrigal del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Medidas cautelares, ese es el tema hoy acá. Dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, especialista en temas migratorios, dice: buenos días, en sintonía desde Heredia, felicito a la colega expositora. Interesante el tema de la justicia cautelar en la materia específica. Todos aprendemos de este programa. Saludos a todos los amigos de Horizontes, dice su colega, el abogado licenciado Marco Badilla Chavarría. Gracias, don Marco, que siempre está atento. Igualmente, ya que hablamos de abogados, el licenciado Soto, desde Alajuela, corresponsal ad honorem, así lo tenemos nombrado, corresponsal ad honorem de Horizontes, dice: magnífico la exposición.
Da gusto saber que tenemos colegas que tienen esa facilidad de palabra. Los felicito, sigan adelante y no los hago perder tiempo. Sigo escuchando por la radio atentamente, licenciado. Ya él mismo dice, licenciado Soto, nombrado por Horizontes, dice él, corresponsal ad honorem. Gracias, licenciado Soto, por aceptar el cargo ad honorem. Muchísimas gracias. Dice por acá también Edgar El Tocayo de Pérez Celedón, muy buena la exposición de la licenciada. Carlos E. Alvarado Pérez está en sintonía. M. Fuentes también reporta sintonía. Igualmente Román Cantillo dice que está en sintonía. Mario Arias desde Nueva York, ahí está llevando frío y tomando cafecito de Costa Rica. Él trabaja allá, es un costarricense experto en temas de seguridad que está allá. Mario Arias dice en sintonía desde Nueva York. Carlos Aldavil, así aparece en su WhatsApp, dice excelente el programa. También tenemos acá, vamos a ver, desde el Hospital México, dice, en sintonía de la voz médica, este programa nos ayuda a todos a entender un campo como las leyes, que no necesariamente dominamos nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Ok, desde el Hospital de Niños, hola amigos de la voz médica, aquí los estamos escuchando, gracias, sigan adelante. Desde el Hospital, vamos a ver, San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, dice, reportando sintonía a la voz médica. Nada más, así eso es lo que dice. Dice también acá, vamos a ver, hospital, vamos a ver, este es el Hospital San Andrés, debe ser un hospital privado, una clínica privada. San Andrés, dice, estamos escuchándolos, muchas gracias. Dice también por acá el doctor Durman. El doctor Durman dice, aquí en el vehículo, regresando a San José y escuchando la voz médica. Saludos para todos los colegas. Sigamos trabajando por la salud de las y los costarricenses. Atentamente, doctor Durman. Gracias, doctor. Igualmente dice acá, desde el EVAI de San Sebastián, estamos en sintonía, gracias por el programa. EVAI de Santo Domingo de Heredia, gracias por el programa. Hospital Allen desde Turrialba, los estamos escuchando. Aquí en Turrialba el día está bellísimo, con buen sol, pueden darse una vuelta por Turrialba, ok. Igualmente desde el Tony Facios, reportan sintonía, esto es allá en Limón. Vamos a irnos directamente nuevamente con nuestra invitada, porque el tiempo vuela, con la licenciada Ariana García Madrigal, quien nos hace el favor de transmitirnos conocimiento con esta excelente exposición que nos está haciendo ella acerca de lo que son las medidas cautelares, cuándo califican, cómo califican, cuándo aplicarlas, cómo debemos de seguirlas y sobre todo a los afiliados de la Unión Médica Nacional. No pierdan la oportunidad de contar con la asesoría legal de un abogado o una abogada de la Unión Médica Nacional. Existe todo un departamento con profesionales expertos en la materia laboral que le pueden ayudar a todos los asociados de la Unión Médica Nacional. Así es que con toda la confianza, cuando se requiera de los servicios de un abogado, contacte a la Unión Médica Nacional para que pueda recibir la asesoría necesaria. Licenciada, la escuchamos con atención para que usted continúe. Muchas gracias, don Edgar. Voy a ahondar un poco en lo que usted acaba de indicar. Pues sí, a veces los doctores pues no llaman porque piensan que el tema es sencillo, que tal vez nada más los convocaron a una reunión, que al final termina siendo una entrevista en investigación preliminar, o que nada más es contestar una queja. Yo los invito a que utilicen el sindicato, si no son afiliados, a que se afilien. Es importante que estén pues bien asesorados. Una entrevista, una mala entrevista, una investigación preliminar, digo mala porque usted da demasiada información, así puede terminar un procedimiento administrativo. Puede ser que esa entrevista se haya dado sin los derechos que usted tenía derecho a tener, por así decirlo, de estar acompañado de un abogado o demás, que se le indicaran cuáles eran los derechos, si podía abstenerse o no, y demás situaciones. Es importante que lo sepan también cuando contestan una queja, las repercusiones que puede tener esa queja, qué podemos contestar y qué no. Es importante establecer, que mejor nos llamen y es mejor a veces no decir mucho o no decir nada o decir estrictamente lo necesario que dar más elementos. Entonces, pues sí, yo los invito a que nos contacten.
Don Eder, volviendo al tema, las características estructurales de las medidas cautelares, habíamos hablado de la instrumentalidad de la independencia, la provisionalidad, y ahora bien, ¿verdad? Esa provisionalidad era que dependiendo de las circunstancias, evidentemente podía ser modificado o revocado durante el tiempo. Ahora bien, hay otro elemento también, o otra característica estructural, que es la urgencia. La urgencia para evitar el peligro en la mora, es decir, que esta depende del proceso, volvemos a lo mismo, la medida depende del proceso y puede ser impuesta antes de iniciar el proceso, o bien, como se le conoce, ante causa o prima facie. Esto lo que hemos hablado antes era, ¿verdad?, de que cuando se me preguntó cuándo se puede interponer, pues evidentemente yo lo podría interponer antes de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque hay una urgencia para evitar un peligro o una situación, ¿verdad?, que perjudique ese bien que yo quiero proteger con esa medida cautelar. En el ejemplo que le puse anteriormente, de que se pierda prueba o de que se continúe, tal vez, digamos, si es un hostigamiento laboral o sexual, que los testigos se vean, por decirlo así, amenazados por la presunta persona acosadora o por la persona que está provocando el acoso, de que esto se siga dando, ¿verdad? Entonces, es importante que esa urgencia provoca que yo pueda tomar esa medida cautelar antes. Esto está en el artículo 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto recordemos que la Ley General de Administración Pública nos refiere supletoriamente a este código y establece que la medida cautelar que es concedida ante causa o prima facie, ¿verdad?, la demanda se debe presentar en el plazo de 15 días, ¿verdad?, que se cuentan del día siguiente la notificación del auto que la acoge. En dado caso, si yo no cumplo con interponer el proceso durante esos 15 días, se ordena el levantamiento y se condena a la parte en costas, ¿verdad?, por el daño y los perjuicios que haya causado. Esa urgencia tiene, ¿verdad?, dos exigencias. Uno, evitar que se cause un daño en perjuicio, y además esa otra exigencia es que evidentemente ese daño y perjuicio efectivamente hace que se deroguen ciertas reglas generales que operan en circunstancias normales. Entonces, evidentemente seremos una circunstancia anormal de peligro que nos hace hacer que adoptemos con esa urgencia esa medida, ¿verdad? Esa urgencia entonces va a posibilitar que se den las siguientes medidas cautelares. Una es inaudita altera parte, que quiere decir que no se otorga audiencia previa a la contraparte, se da en casos sumamente excepcionales. Otra es medida ante causa, que es la que le acabo de indicar, que se solicita incluso antes de interponer el proceso o incluso en fase de investigación preliminar, que es lo que había hablado antes, la investigación preliminar, aquella etapa preparatoria para el proceso administrativo mediante el cual yo busco individualizar o los presuntos investigados o bien recabar más pruebas y para ello determinar si es posible la apertura del proceso administrativo. Entonces, es importante tener eso en mente. Y por último, ¿verdad?, de estas características estructurales es la sumaria cognitio. Es que son medidas que se adoptan en virtud de una cognición sumarísima, es decir, un entendimiento, ese razonamiento que efectúa el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el fondo del asunto, el mérito, pero que evidentemente va a implicar después un proceso de conocimiento, ¿verdad? Yo con la medida cautelar no entro al fondo del asunto, pero sí digamos, tiene que pertenecer a un proceso y durante ese proceso esa medida se puede prorrogar, puede cambiar, puede revocarse, pero no conozco, en fin, digamos, el asunto final, ¿verdad? Porque todavía depende del proceso que se está llevando a cabo. ¿Ok? Perfecto. Esa sumaria cognitio, ¿verdad?, también tiene presupuestos que son el periculum in mora, que es cuando hay un temor razonable que hay una situación jurídica que se vea perjudicada o dañada de forma grave o irreparable durante el transcurso del tiempo que se necesita para llegar al acto final. Recordamos que el proceso administrativo, si bien es cierto, es un proceso más célebre que el judicial, pues muchas veces se atrasa, entonces la medida cautelar viene como un asunto de protección. Yo utilizo mucho la medida cautelar, o por lo menos me gusta explicarla más en términos
de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, porque, bueno, uno se da mucho en ese tipo de procesos y es más fácil visualizarla. Entonces, yo no quiero que el supuesto acosador siga acosando. Entonces, lo saco de ese lugar de trabajo, ¿verdad? Lo paso a otro lado y así dejo que no se siga perpetuando ese acoso en el trabajo. Lo mismo pasa con el acoso sexual, ¿verdad? No permito que siga dando. O bien, ejemplo, digamos que el acosador, vuelvo a decir ejemplo para que nadie se me sienta, sea el jefe, entonces yo saco a esa persona de ahí para que efectivamente pues esa persona no trate de perder prueba o bien acosar a testigos que puedan servir en ese proceso, ¿verdad? No necesariamente que continúe con la cosa, porque generalmente los acosadores son muy astutos y se cuidan de eso, pero sí que puede influenciar en los testigos que se tengan del proceso, ¿verdad? Dice, nos llega una pregunta por acá, dice sí, Norma Díaz, dice, una pregunta, las medidas cautelares de un proceso administrativo, cuando el mismo proceso al mismo tiempo se solicita la parte judicial, se pueden trasladar de la parte administrativa a lo judicial, o en la parte judicial deben solicitarse por la parte de las medidas cautelares. Ok, vamos a hacer dos asuntos. Generalmente las instancias se llevan por aparte. Inicialmente yo interpongo el proceso administrativo y ahí solicito las medidas cautelares. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo ya me voy a la vía judicial, no podría al mismo tiempo tener el procedimiento administrativo con la vía judicial abierta, ¿verdad? Y si yo ya me voy a vía judicial, perdí la oportunidad de hacer el proceso administrativo. Okay. Entonces, primeramente, lo que yo siempre les digo a los doctores es, hagan el proceso administrativo, démosle fin al acto administrativo y posteriormente pasemos al proceso judicial como tal. ¿Por qué? Porque además el proceso administrativo presupone un asunto que no es oneroso. Entonces, en el proceso judicial yo sí me veo expuesto a que en dado caso, si llegara a perder, porque recordemos una cosa, los abogados no podemos dar por un hecho que vamos a ganar un proceso, eso no es ético. Podemos establecerle que tenemos una buena oportunidad o que el panorama en el expediente se ve bastante bien para lo que queremos, sin embargo, por ética nosotros no podemos asegurar el resultado en un proceso. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, entre ellos también cómo va a un juez a determinar la situación. Y don Edgar, a mí me gusta hacer esta aclaración. Por ejemplo, un notario, un abogado, notario público, puede decirle a usted en su parte notarial, en su acto notarial, sí darle por un hecho lo que va a suceder, porque obviamente si yo estoy me estoy comprando una casa y quiero que esté inscrita mi nombre, es diferente al resultado del juicio, sí, total. Exactamente, ahí yo sí aseguro resultados. ¿Por qué? Porque yo estoy asegurando una situación, mientras que en derecho, meramente en la parte del litigio, evidentemente no. El tiempo nos ganó, licenciada. Qué lástima. Sí, es una lástima cuando se pone mejor todavía el asunto. Licenciada Adriana García Madrigal, del Departamento Laboral de la Unión Médica Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada. Don Edgar, muchas gracias. Les recuerdo, por favor, comunicarse al 2290-5490 o bien departamentolegal@unionmedica.com. El horario de atención de 8 a 5 de lunes a jueves y de 8 a 4 los viernes. Ok, y le agregamos el WhatsApp del Departamento Legal 84633422. Nos vamos, amigos. Que dicha que se lo saben. Sí, yo no me lo sé, por eso no lo dije. No se preocupe, es parte del trabajo. Este programa completito estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en podcast en Spotify, en la página de Programa Horizontes Costa Rica, igualmente en nuestro canal de YouTube. Buenos días. El próximo martes regresa La Voz Médica de 7:20 a 8:20, siempre aquí 96.3 Radio Centro. Buen día. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.